judía. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 15, si me permite leerlo, dice así: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Versículo 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Primeramente, déjeme contar acerca de lo que históricamente fue, yo considero, uno de los más grandes engaños en el asunto de la religiosidad. Hay un hombre que vivió en 1531 a 1590, que se llamó Félix Peretti. Y él es mejor conocido como el Papa Sixto V, que en un momento dado en donde la iglesia, las diferentes fracciones de los cardenales no se ponían de acuerdo para nombrar al nuevo papa, y entonces, considerando que no fuera pernicioso el tomar alguna decisión, consideraron a las personas más débiles, las personas más ancianas, las personas enfermas. Y allí es donde este hombre, Félix Peretti, se fingió enfermo para ser el candidato ideal. Mire qué sucedió, que los demás, que pensando que no duraría un año de vida, lo eligieron papa. Y se llamó entonces el Papa Sixto V, que se dice que cuando fue elegido, tiró inmediatamente las muletas, se paró derecho y empezó a cantar el Te Deum. Y demostró que estaba sano. Allí se dieron cuenta que habían sido engañados y entonces alguien dijo: mientras buscaba las llaves de San Pedro se encorvó, pero hallándolas todo cambió. Miren qué logra cuando la iglesia o el religioso finge espiritualidad, solamente es para encontrar y alcanzar un propósito egoísta en donde puede entonces manipular a los demás. Cuando nosotros estamos tratando este tema de la religiosidad, sin duda alguna, la hipocresía es la principal herramienta del religioso, porque aparenta lo que no es. Y vamos a hablar precisamente de esta gracia fingida, de esta religiosidad que pretende ser espiritualidad verdadera. Y déjeme comenzar con este primer punto que se llama destruyendo un mito. Y tengo que hablar de los judíos, porque es justamente a los que está enfrentando el apóstol Pablo en su momento y a los que hoy en la actualidad también parece que la iglesia sigue enfrentando. Déjeme primero definir a la religión como una meta piadosa. Y me refiero a las palabras del Señor Jesús que dijo: pero no hagan lo que ellos, porque no practican lo que predican. Cuando el Señor Jesús, está hablando de los religiosos de su tiempo, en este caso los fariseos, los maestros de la ley, los escribas y los sacerdotes, Él dice que sí entienden lo que deberían de hacer, pero no lo practican, y entonces no son los mejores modelos para seguir su ejemplo. Aquí nos hacemos una pregunta: ¿cuál es el encanto de la religiosidad? ¿Por qué tanta gente llena los templos, llena las iglesias buscando la religiosidad? Resumiendo la pregunta o la respuesta sería: es la satisfactoria sensación de superioridad sobre los demás. Cuando se sienten especiales, cuando se sienten mejores que los otros. Por eso tanta gente llena los templos, porque piensan que eso los hace ver mejor, porque esto les da una presencia más adecuada, más moral, y nosotros sabemos lo que están haciendo, sin embargo, en sus vidas cotidianas, pero parece que con eso logran satisfacer esta necesidad de sentirse superior con los demás. Hay un pasaje muy interesante en Mateo 24, cuando el Señor está hablando de los últimos tiempos, en donde va a terminar precisamente toda esta era del mosaísmo, de la ley mosaica, en donde dice esta frase que a veces no entendemos muy bien: uno será llevado y el otro será dejado.
Tradicionalmente se enseña que esto tiene que ver con el famoso arrebatamiento, que no está sustentado definitivamente en la Escritura, pero en realidad cuando está diciendo el Señor Jesús esta frase, está hablando de la realidad del tiempo de la iglesia. Es decir, que no todos aceptarían el mensaje de salvación de la iglesia y unos serían dejados a su suerte, en este caso al juicio, y otros, sin embargo, serían llevados, serían tomados por el Señor. A eso se está refiriendo, porque no todos reaccionan ante una misma situación de la misma forma. Déjeme explicarme con este ejemplo. 2 siglos antes de que llegara el Señor Jesucristo, cuando estaba justamente llegando la gran cultura globalizante de Alejandro Magno con el helenismo, en donde él soñaba con crear un gran estado, un gran imperio con una sola lengua, con una sola cultura, llegó también a Palestina toda esta influencia. Y allí hubo entonces una respuesta. Hubo quienes lo aceptaron, y en esto encontramos a los sacerdotes, los saduceos, que en ese momento vieron como oportunidad de ganancia el quedarse con el sacerdocio de manera indebida, y entonces desde ese momento hasta los tiempos de Jesús ellos permanecieron en esta cúpula del poder económico y religioso. Por el otro lado, hubo los disidentes, los fariseos que eran los separados, de ahí viene la palabra fariseo, que ellos decidieron optar por el cuidado de las leyes excesivas. Ellos se consideraban como especiales porque eran observantes de la ley, y entonces de esta manera ellos pensaban que ganarían algo en cuanto a su presentación con Dios. Hubo un tercer grupo que recientemente, en 1947, se halló los vestigios que se llamaban los esenios. Los esenios tomaron otra actitud. Ellos empezaron a estudiar nuevamente. Primero se separaron de la sociedad, y entonces ellos comenzaron a estudiar la escritura y comenzaron a hacer comentarios acerca de esta escritura. Ellos le llamaban pesher. El pesher era una forma de entender la escritura aplicándolas a su entorno, a su momento. Miren cómo Dios utilizó este movimiento, que yo propongo que este movimiento fue precisamente lo que sentó las bases del cristianismo. El cristianismo no apareció de la nada. Dios ya había trabajado 2 siglos antes con una comunidad que incluso parece que dejó influencia en Juan el Bautista y en el mismo Señor Jesucristo, que toman entonces todo este trabajo de los esenios, que se vuelve más espiritual, porque cuando llega la globalización del mundo, ellos reaccionan tratando de entender espiritualmente lo que está sucediendo. Todo esto que estamos hablando tiene que ver precisamente con el entorno en donde se está desarrollando la carta a los Gálatas. Porque hay que recordar que en Hechos capítulo 15, se acordará usted que sucedió el concilio de Jerusalén, en donde por fin el cristianismo gentil, es decir, no judío, y su apóstol fueron oficialmente aceptados. Hechos 15 es un parteaguas. Antes de eso, parece que los gentiles no podían pertenecer a la iglesia, pero después de Hechos 15, en ese concilio, ya aparecemos en el mapa, ya aparecemos dentro de los planes del Señor. Y también fue el momento de fraternizar con los 12 apóstoles para reconocerse como columnas del Evangelio. De esto estuvimos hablando en la ocasión anterior. Ellos como apóstoles son una columna y el apóstol Pablo es otra columna en donde se asienta el cristianismo en ese momento. Sin embargo, la levadura del fariseísmo, uno de los grupos que ya hablamos, se quedó dentro. Y ese es el problema que está atendiendo el apóstol Pablo. El fariseísmo, con su legalismo, con su fundamentalismo, con su religiosidad, continuó dentro de la iglesia. Miren qué terrible es esto, que incluso el apóstol Pablo, cuando está hablando de algo semejante, dice en 1 Corintios capítulo 5, no se dan cuenta que un poco de levadura fermenta toda la masa. Y él entonces exhorta, extirpen la vieja levadura para que sean una masa nueva, como panes sin levadura, que es lo que ustedes son en Cristo. Cristo, nuestro Cordero, ya fue sacrificado por nosotros. Sin embargo, allí estaba sembrado este sentimiento fariseo.
Fue sucediendo con el paso de los años que el fanatismo nacional se hizo más violento y entonces comenzó la verdadera persecución a la iglesia. Atención, en lo que los libros de historia, buscando supuestos culpables en el Imperio Romano acerca de las persecuciones imperiales, que por cierto no están bien fundamentadas en la historia, lo que sí es cierto es que la Biblia nos presenta que los verdaderos perseguidores de la iglesia en el tiempo del siglo I son los judíos. Son los judíos que están buscando lastimar, que están buscando destruir, que están buscando demeritar a la iglesia. Y entonces vemos que el Señor Jesús tenía razón cuando dijo en el Sermón del Monte: dichosos ustedes cuando alguien los ofenda o persiga o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Se estaba cumpliendo. La verdad es que la persecución no vino de fuera, vino de dentro. Y entonces esto se observó con el paso del tiempo. Ahora, aquí voy a hacer una nota explicativa, va a ser difícil, de unos 20 siglos de lo que ha pasado en nuestra historia. Tema difícil, tema complicado, incluso hasta en las redes sociales es uno señalado o es uno baneado para que no se pueda dar este tipo de información. Pero durante siglos se reconoció la maldad del pueblo judío hasta el grado que los reformadores en el siglo XV pudieron haber sido considerados antisemitas. Déjeme traer un ejemplo que es muy importante. Martín Lutero, el que se levantó para tratar de reformar a la Iglesia Católica, escribió un libro en 1543 que se llamaba Sobre los judíos y sus mentiras. En este polémico tratado declaró que las escuelas y sinagogas judías debían ser quemadas, que sus libros de oración debían ser destruidos, prohibir que los rabinos predicasen, incendiar sus hogares y confiscar sus ingresos y propiedades. No se debe mostrar compasión ni bondad hacia ellos, no se les debe brindar protección legal y estos venenosos gusanos envenenados tendrían que ser enviados a trabajos forzados o ser expulsados para siempre. ¿A qué le suena eso? Adolf Hitler lo tomó al pie de la letra. Uno piensa, ¿qué fue lo que motivó a Martín Lutero a escribir algo tan tremendo? Este libro lo puede encontrar y lo puede descargar, Y es tremendo la forma como habla acerca de ellos, llegando incluso hasta solicitar esto. La pregunta es, ¿por qué Lutero vio el resultado del judaísmo rabínico? Durante 10 siglos, desde el tiempo de Pablo, cuando ellos por fin se deshicieron del Mesías, el fariseísmo fue cambiando y transformándose, llegando a ser lo que ahora conocemos como el judaísmo rabínico. Allí se formalizó y es lo que ahora se conoce como los judíos actuales. Sin embargo, lo que sí alcanzamos a ver es que las ideas sionistas que surgieron precisamente de este movimiento son lo que hoy permiten el genocidio palestino. Y aquí esto es muy interesante porque desafortunadamente la mayoría de iglesias están apoyando indebidamente al Estado de Israel, que está lastimando y destruyendo a los palestinos. Y Lutero desde ese entonces decía, eso es normal lo que va a suceder si no los detenemos. El conflicto social desde esos tiempos hablaban de que se habían desarrollado en tal maldad, en tal control, que hoy parece que son los grandes héroes, pero en realidad son los grandes villanos del mundo. Esto es lamentable. Y muchos viven orando por el pueblo de Israel. Hay un movimiento, por supuesto, que junto con esto, un movimiento teológico que nos apoya. Y esto es el movimiento teológico dispensacionalista. Para entender qué es esto, tenemos solamente que definir que a grandes rasgos hay dos grandes posturas teológicas. Está por un lado la teología reformada con su teología del pacto, y por el otro lado está desde 1800 la teología dispensacionalista. Muchos de los cristianos participan en una o en otra forma y ni siquiera saben qué es eso ni cómo se come. ¿Cómo sabemos que son dispensacionalistas? Bueno, son aquellas iglesias que insisten en que hay dos pueblos de Dios. Está Israel y la iglesia. La Biblia nunca sustenta esto.
definitivamente no hay forma de demostrar que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y que la iglesia también es el pueblo de Dios. Sería como si Dios estuviera casado con dos mujeres en un adulterio permanente. Esta es la verdad. Y entonces muchos cristianos por eso viven pidiendo por Israel, el supuesto pueblo de Dios, para que sea restaurado el día de mañana. Ante esto han surgido algunas controversias que nadie ha hecho caso, y me refiero en este caso a la doctora Arelia Oppenheim de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que realizó el primer estudio extenso de ADN en 2001 de israelíes y palestinos, y concluyó que los emigrantes a Palestina antes de que se convirtieran en Israel eran de genoma mongol en un 40% y turco en un 40%. Escuche, no existía sangre semítica asociada a los hebreos originales del Medio Oriente de hace 4000 años en Jerusalén o territorio bíblico. No son hijos de Abraham. Ahora, no solamente esto, sino que fue confirmado por otro proyecto de ADN realizado por el doctor Eran Ehai en el Instituto McKusick-Namans de Medicina Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins en 2012. Sus conclusiones fueron las mismas. Los askenazíes nunca emigraron de Medio Oriente. Al mismo tiempo, una extensa evidencia de ADN encontró que los palestinos tenían más o menos un 80% de sangre semítica de sus antepasados. Escuche, estamos del bando equivocado. Los judíos blancos, cuyos antepasados emigraron en 1882 hacia Palestina, antes de que se llamara Israel, no son israelitas. Es falso. No son israelitas. Estos blancos de Europa del Este, descendientes de alemanes, rusos, polacos, austriacos, georgianos, etc., son impostores que afirman ser los elegidos de Dios, pero son descendientes de los antiguos házaros del Cáucaso y han estado negando esta evidencia científica mientras han inventado mitos de su propia historia que ya muchos cristianos han creído durante todo un siglo por la dispensacionalista Biblia Scofield. Una Biblia que incluso promueve este pensamiento. Mira hasta dónde ha sido engañado el cristianismo pensando que sí existe un supuesto Estado judío cuando en realidad no lo son. Incluso nosotros vamos a tener una presidenta que se supone judía. Bueno, ya sabe de dónde es judía. No es hija de Abraham. Definitivamente por eso el apóstol Pablo, cuando estaba diciendo en Gálatas capítulo 3, que ahora la iglesia son los verdaderos hijos de Abraham por creer como Abraham, destruye entonces todo este mito que se ha construido a lo largo de los siglos y que Pablo estaba llamando la atención desde el principio mismo cuando se comenzó a gestar para que nosotros tuviéramos cuidado. Hoy la iglesia está engañada. Ahora celebran al Estado judío. Hoy se utiliza la bandera, una bandera por cierto idólatra con esa estrella que es un ídolo desde el Antiguo Testamento, la estrella del dios Renfán. Y definitivamente entonces encontramos que han sido engañados. ¿Cuántos cristianos? Casi todos. Cuando nosotros estamos viendo entonces esta información, nos damos cuenta que regresando al tiempo cuando el apóstol Pablo está escribiendo en Gálatas, el concilio de Jerusalén había otorgado un tiempo de tranquilidad en las iglesias. Ahora, vamos a entrar entonces al momento cuando discute con Pedro, porque necesitábamos esta información. ¿Cuándo fue Pedro a Antioquía? Los estudiosos coinciden que fue en el intervalo del segundo y tercer viaje misionero de Pablo, como lo dice Hechos 18:22. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea, de allí subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó en Antioquía. Así que allí se da en este momento. En este segundo punto vamos a ver cómo Pablo enfrenta la religiosidad en su tiempo. Y comienzo nuevamente con el versículo 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Así comienza el apóstol Pablo diciendo, él mira al líder, al príncipe de los apóstoles, haciendo algo mal y entonces no se calla, sino que lo enfrenta. Dijo un escritor, Robertson, a propósito de este pasaje, en Jerusalén
Pablo se enfrentó a Pedro como su igual en rango y esfera de trabajo, pero en Antioquía lo miró a los ojos como su superior en carácter y coraje. El apóstol Pablo va a demostrar que no solamente es un apóstol, sino que también tiene superioridad teológica, moral, autoridad sobre incluso Pedro. Y esto es muy importante porque recordemos que la gente, sus opositores habían dicho que él era un apóstol de segundo rango, de segunda importancia. Es más, ni sabían quién había sido su maestro, en lo que los otros podían presumir que su maestro había sido el Señor Jesucristo. Pero Pablo se presenta delante de Pedro y entonces le da esta reprimenda. Y entonces demuestra Pablo con su conocido relato, era bien conocido este relato, su tremenda autoridad apostólica. Versículo 12. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles que no estaban circuncidados. Pero después llegaron algunos amigos de Santiago. Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Pedro hace algo que tiene que ver con lo que habíamos dicho muy al principio. Él se evade de juntarse con ellos porque se sienten superiores. Y habíamos dicho que la religiosidad es este encanto de sentirse superior que los demás. Es lo que Pedro hace. Al principio los acepta, pero cuando llegan los demás judíos, él se sienta en otra mesa y no está conviviendo más con la iglesia gentil. Ahora, que Pedro se retirara de la mesa gentil demostraba algo escalofriante: el avance judaizante sobre las iglesias. Ya era una realidad. ¿Hasta qué punto había llegado? Que incluso el apóstol más importante estaba contaminado. Esto es muy delicado. Poco a poco los esfuerzos judíos, las intervenciones, la contaminación judía habían logrado que ahora incluso la cabeza, se supondría en ese momento, de los apóstoles estuviera entonces con estas actitudes. Y entonces por eso Pablo tiene que entrar para intervenir, para frenarlo, oponiéndose al líder de los 12. Escuche, el clasismo cristiano asomaba la cabeza. Clasismo cristiano, sentirse superior a los demás. Y entonces Pablo está mirando el gran problema y Pablo acusa en ese momento a Pedro de traicionar el evangelio. Ojo, no está diciendo que es un problema de práctica. No está diciendo que es un problema sencillo como ahora decimos en las iglesias. Bueno, no es tan importante, podemos dejarlo pasar. Sino que Pablo dice, está traicionando arteramente a Jesucristo y su evangelio porque cambió la soberanía de Cristo por el favor de los hombres. Con tal de quedar bien con los judíos, le da la espalda al cristianismo y al evangelio. Así de delicado es. Cuando nosotros estamos viendo los movimientos sociales, espirituales o religiosos dentro de la iglesia, hay quienes cómodamente dicen, bueno, pues no es tan importante, ¿no? Deja lo que sea. Pero si estuviera aquí Pablo, seguramente descalificaría a todas las iglesias. Porque están traicionando a Cristo. Así se lo hace ver a Pedro. No es cualquier asunto. Y en ese momento, como la ofensa a los gentiles había sido pública, ahora también la reprimenda debía ser pública. Miren, yo siempre me pregunté, ¿por qué Pablo no tomó aparte a Pedro, considerándolo como alguien importante, y simplemente le llamó la atención en privado? Es simple, porque él había ofendido a los gentiles de esta forma, y por lo tanto entonces tendría que hacerlo evidente y público ante los demás. Pero tiene que ser reconvenido delante de todos, y entonces con esto lo que está buscando es destruir las intenciones insanas de los judaizantes que están avanzando, que están cambiando la mentalidad de la iglesia cristiana, y los frustra y los libera nuevamente a los gentiles. Y habíamos dicho, muy importante esto, que con esto el apóstol Pablo estaba destruyendo poco a poco la sucesión apostólica de Pedro. Una iglesia muy importante en nuestros tiempos está aferrada a esta tradición, la sucesión apostólica de Pedro. Y Pablo la destruye en un momento.
¿Por qué? Definitivamente no es institucional la iglesia, porque estos formatos demeritan y denigran la espiritualidad. Esto es importante. Pedro había apoyado a Pablo en el concilio de Jerusalén. Y podríamos pensar que entonces Pablo pues debía ser más considerado al momento de la falla de Pedro. Pablo no se vende, no negocia el evangelio. No vende, no le regresa el favor. Simplemente se presenta claro y lo enfrenta a Pedro. Dice entonces el versículo 13. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Recordando quién es Bernabé. Bernabé es el hombre que utiliza al apóstol Pablo para empezar a trabajar en Antioquía. Es su gran aliado, es de su equipo de colaboración. Incluso él en ese momento está siendo llevado por esta hipocresía, por esta religiosidad que busca el proponerse ellos como muy especiales y a los demás los desprecia. Y esto Pablo no se lo puede callar. En ese trabajo hasta Bernabé lo abandonó. Y es que no estamos viendo el cuadro completo. Si no entendemos que el peligro era que el cristianismo se convirtiera en otra religión más. Si hoy la iglesia está lastimada, es porque el cristianismo desde hace mucho tiempo es otra religión. Da igual. No propone nada nuevo. Y eso es lo que Pablo está tratando de interponerse. Ya había sido librado el mundo precisamente de esta carga religiosa. Y Pedro, sin embargo, parece que la revive, la restaura, la pone a funcionar y Pablo se interpone en ese momento para que no sea otra religión. Dice el versículo 14, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Propiamente el mensaje era que si querían que se sentara el apóstol Pedro con ellos, debían hacerse judíos. Debían seguir los pasos de los demás. Y Pablo dice: no. El judaísmo va a terminar. Todas las costumbres y todo el legado del antiguo pacto va a terminar para dar paso al nuevo pacto, en donde ya no hay judío ni gentil. En donde ahora somos hechos todos nuevos y estamos en una nueva sociedad. La religiosidad y la gracia, escuche, no pueden cohabitar. Cuando nosotros vemos en la iglesia que hay esta combinación rara de religiosidad, de costumbres, de asuntos que no tienen que ver con la fe, tenemos que ser muy claros en donde que nosotros, si creemos en la gracia, no podemos considerar que siga existiendo algo semejante. Incluso en nuestros tiempos hay una gran carga, hay un gran movimiento que tiene que ver con la reforma. Ahora las iglesias reformadas se sienten libres de todo esto, sin embargo, son muy fundamentalistas. Desafortunadamente, siguen los mismos pasos de religiosidad y no se han logrado desprender de todo esto que estamos hablando. Pablo entonces demuestra su autoridad. Con que no sea apóstol, en ese momento se presenta frente a Pedro y lo pone en su lugar. Ahora, aquí hay mucho sentido con lo que el apóstol Pablo había dicho de sí mismo en otro momento y no lo habíamos considerado. En 1 Corintios capítulo 1, él había dicho lo siguiente: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Mire, estaba hablando de él mismo. Él considera que no era nadie especial, sin embargo, Dios lo utilizó. Si Dios utilizó un hombre como ellos, nos puede utilizar a nosotros. Nosotros que pensamos que no valemos mucho, que nuestra voz no es tan importante, Dios la utiliza porque así lo ha definido Él en su misericordia. Es su propio testimonio. Pablo fue levantado precisamente para realizar este trabajo, porque Pablo había sido acusado de ser inferior a los 12 apóstoles. Y cuando Pablo está regañando y reprochando al apóstol Pedro, expone su rango apostólico. Y esto termina, como dijimos, con la sucesión.
apostólica. No es por medio de la institución, como el evangelio se tiene que dar a conocer, sino es por medio de Cristo y la libertad que ofrece el nuevo pacto. Esta institucionalidad cristiana es un estorbo humano. Ahora, aquí es interesante lo que dice Juan Calvino, refiriéndose a dos escritores, Crisóstomo y Jerónimo, padres de la iglesia, que decían que la discusión había sido ficticia, es decir, que habían actuado, que no era tan real, que Pedro no podía estar tan equivocado. La realidad es que lo que alcanzamos a ver es que sí era un problema verdadero que Pablo en ese momento está solucionando y está atendiendo en ese momento, y lleva a los Gálatas a una reflexión muy profunda. Versículo 15. Este versículo lo refiero ahorita, pero dentro de 8 días lo volveré a tocar. Cuando dice el apóstol Pablo a Pedro: tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Ahora, que esté diciendo el apóstol Pablo esto, de pronto dice uno, a ver qué pasó. ¿Por qué está regresando a esto? Obviamente el apóstol Pablo ironiza lo que está sucediendo. Ellos, los judíos, que se sentían tan especiales, consideraban a todos los demás como pecadores. Pero la gracia tiene un encanto. Tanto judíos como gentiles los convierte en pecadores. No hay alguien mejor, no hay alguien superior, no hay ventaja. Y entonces el apóstol Pablo, por eso va a desarrollar todo este gran tema, por ejemplo en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, que dice: entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Y dice, claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Si hay una ventaja, ellos saben, ellos deberían de conocer. Sin embargo, esa ventaja que tienen no la entienden muy bien. En Deuteronomio capítulo 4 versículo 7 se habla acerca de lo que ellos tenían sobre los demás pueblos del mundo. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Ahora, las ventajas no solamente son eso, sino que también tienen consecuencias y responsabilidades. Y ahí está la parte que no entendió el pueblo judío. En 1 Timoteo 1:9 dice el apóstol Pablo: pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. Es decir, que es para todo aquel que siendo humano se desvía del camino, no importando si es judío o si es gentil. Se equivoca el pueblo judío cuando piensan que son mejores que los demás. Solamente miran las ventajas. El Señor Jesús también los enfrentó. En Lucas capítulo 4, versículo 23. Cuando ellos están pensando que son mejores que los demás, el Señor les dice, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo. Aplícalo contigo, porque con nosotros estamos bien. Más adelante, en Marcos capítulo 2, 17 dice: cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Está ironizando. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Aquí el problema es que los judíos no creían que eran pecadores. Pero si la gracia ha llegado a sus vidas, es porque tuvieron que reconocer que eran pecadores. Así lo dijo entonces Juan Calvino cuando dijo: los que creen en Cristo confiesan que son pecadores y renuncian a la justificación por las obras. Si usted y yo estamos aquí, es porque reconocemos de dónde venimos, no porque decimos que somos mejores y somos más morales. Muy al contrario de los judíos, y ese sembrado insidioso y malévolo que van dejando precisamente dentro de muchos corazones, nosotros tenemos que rechazarlo. Podemos confiar entonces al final de esta historia que Pedro entendió y aceptó el regaño de Pablo. Él escribió más adelante: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar esos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura, esto resultará en su propia desilusión. Mire, al final Pedro
avala nuevamente a Pablo diciendo, sí, tenía razón. Tenía razón. Estaba sumamente equivocado. No era correcto este aspecto de religiosidad ni de superioridad dentro del pueblo judío. Esta historia va a ser el preludio a lo que viene del final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Concluyo con lo siguiente. El error de Pedro demuestra por qué el Señor levantó a Pablo. ¿Por qué no había enviado a Pedro o a Juan o a Santiago a los gentiles? Por esto. Pablo mira de otra forma. Pablo entiende de otra forma. Pablo enfrenta lo que tenga que enfrentar con tal de que el Evangelio de Jesucristo no sea vituperado. Me pregunto cuántos Pablos harán falta que se levanten aún en contra de toda la carga religiosa que existe en la iglesia y que denuncien de una vez por todas que eso está mal. Pésele a quien le pese. Sin duda el evangelio de la circuncisión que habíamos visto hace 8 días estaba limitado por sus prejuicios. Y allí estaba Pedro, y allí estaba Bernabé, y allí estaban los demás. Solo un poderoso teólogo como Pablo podría enfrentarlos y vencerlos. Gracias a Dios por Pablo. Esta carta a los Gálatas nos demuestra que si hoy tenemos la posibilidad de conocer la verdad, es porque Dios utiliza a los hombres conforme a su propósito. Él escribió al final, en 1 Corintios 11, 12-13, podríamos utilizarlo como un epitafio. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Qué duras palabras. Si hoy denunciáramos a los falsos apóstoles de Cristo, hoy tendría que levantarse la iglesia. Un pequeño puñado de hijos convencidos de que hemos sido engañados durante mucho tiempo, pero que la palabra de Dios nos libera para buscar la verdad. Y la verdad nos hará libres. Oremos porque seamos nosotros, no porque seamos especiales, no tenemos nada de especial, pero la Escritura es especial. Padre, te pedimos entonces que tu misericordia que abunda sobre nosotros nos dé el mismo espíritu de Pablo y que nada nos convenza de traicionar a Jesucristo. Para que estemos claros, Señor, en cuanto a que tu iglesia, la iglesia de Cristo, es el único pueblo santo de Dios. Y los que ahora vivimos en Cristo somos verdaderos israelitas, verdaderos hijos de Abraham. Para que no seamos engañados, Señor, según conforme a las manifestaciones de este mundo, y entonces otorgar a los malvados algún derecho como si lo tuvieran, sino que nosotros claramente, aferrados a tu palabra, aferrados a Cristo, sigamos insistiendo en que tú no otorgas ventajas a nadie, sino solamente a los que esperan en ti. Te agradecemos, Señor, por la vida del apóstol Pablo. Te agradecemos por su firmeza, por su seguridad, porque sin duda alguna nos insta a que nosotros hagamos lo mismo y seamos fieles hasta la muerte. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya. Te pedimos que la siembres y la corrobores según tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien.